Imaginen esto, es 1946. El mundo apenas está tomando aire tras la guerra más devastadora de la historia. Y justo en ese momento, Estados Unidos decide lanzar la mayor expedición naval jamás vista. Pero no hacia un enemigo conocido. No, hacia el lugar más inhóspito y desolado del planeta, la Antártida. Estamos hablando de 13 buques de guerra, un portaaviones, 4.700 hombres y 33 aeronaves. Una barbaridad. La misión oficial se llamó Operación High Jump, y en público decían que iban a entrenar y a hacer ciencia. Pero la escala de todo esto era, no sé, desproporcionada. ¿Qué buscaban realmente en ese desierto de hielo? Y esa pregunta es justamente la grieta por donde se coló un universo de teorías y mitos que, bueno, décadas después, siguen siendo increíblemente persistentes. ¿Mitos como cuáles? De todo. Se habla de fortalezas nazis secretas, de encuentros con tecnología, digamos, no humana, y hasta de portales a un mundo subterráneo. ¡Wow! La operación High Jump, aunque está muy documentada en la superficie, se convirtió en un lienzo en blanco para los miedos y las fantasías de la era atómica. Hoy vamos a sumergirnos en esa historia. Con los documentos desclasificados, los registros navales, los testimonios, vamos a intentar separar los hechos de la ficción. Queremos entender no solo qué pasó realmente en la Antártida en 1946, sino por qué esta misión en particular se convirtió, bueno, en un imán para estas leyendas tan extrañas del siglo XX. Así que empecemos por el principio, ¿no? Por la historia oficial, porque incluso lo que se contó públicamente ya era impresionante. El nombre completo era Programa de Desarrollos Antárticos de la Marina de los Estados Unidos 1946-1947. Un nombre larguísimo. Sí, muy oficial. Y una operación de una escala militar sin precedentes en la región polar. Y al frente de todo, una figura que era ya una leyenda. El contraalmirante Richard E. Byrd, el gran explorador polar de la época. Un héroe nacional. Exacto. Aunque el mando táctico lo tenía otro contraalmirante, Richard Cruzen, la cara pública de la misión era Byrd. Totalmente. Y los objetivos que se comunicaron al mundo eran, lógicos al menos en apariencia. Sí, claro. Entrenar al personal, probar equipo militar en frío extremo. Tenía sentido. Claro. El argumento era que si estallaba un conflicto con la Unión Soviética, probablemente sería a través del Ártico. Necesitaban saber si sus hombres, sus barcos y sus aviones podían funcionar, qué sé yo, a 40 grados bajo cero. Y además querían establecer una base, ¿no? Little America 4. Eso, en la barrera de hielo de Ross. Y practicar cómo construir pistas de aterrizaje sobre hielo, algo que sería vital en lugares como Groenlandia. Todo esto se vendió al público como una gran aventura científica. De hecho, se filmó un documental, The Secret Land, que hasta ganó un Oscar. Sí, en 1948. Si uno ve esa película, se queda con la imagen de heroísmo, descubrimiento. Pero detrás de esa fachada había un objetivo clasificado que lo cambiaba todo. Exactamente. En las órdenes secretas de la misión, que se desclasificaron años después, hay una frase clave. A ver. Dice: consolidar y extender la soberanía de los Estados Unidos sobre la mayor área practicable del continente antártico. Uf, eso ya no es ciencia. Para nada. Esto es geopolítica pura y dura. La Guerra Fría estaba naciendo y la Antártida, ese continente sin dueño aparente, se estaba convirtiendo en una pieza más del tablero. O sea que la Antártida era, en esencia, un campo de pruebas militar y una declaración de intenciones políticas, lejos de la mirada de los soviéticos. Totalmente. Pero la realidad en el terreno demostró ser mucho, mucho más dura de lo que incluso la Marina estadounidense anticipó. ¿A qué te refieres? Fue brutalmente dura. La expedición estaba planeada para durar de 6 a 8 meses, pero tuvo que ser cancelada de forma abrupta en febrero de 1947. ¿Por qué? Apenas 2 meses después de llegar. El invierno antártico se adelantó con una ferocidad inesperada y las condiciones se volvieron, insostenibles. Pero el precio más alto no fue solo por el clima, ¿verdad? No. Lo pagaron en vidas humanas. Y aquí es donde la historia deja de ser una serie de datos y se vuelve una tragedia.
Ujú. Diciembre de 1946, un hidroavión Martin Mariner, el George 1, despegó para una misión de reconocimiento y se topó con una tormenta de nieve. Visibilidad cero. Y se estrelló en la remota isla Thurston. El impacto fue devastador. ¿Cuántos iban a bordo? 9 tripulantes. 3 de ellos murieron en el acto. Maxwell López, Wendell Henderson y Frederick Williams. Los 6 supervivientes, imagínate, gravemente heridos, varados en el fin del mundo. Dentro de los restos del avión. Sobrevivir 13 días en esas condiciones. ¿Es difícil de asimilar? Con temperaturas glaciales, sin el equipo adecuado, hasta que un equipo de rescate los localizó. Y el piloto, Ralph Frenchy LeBlanc. La historia de él es terrible. Sí, sufrió congelaciones tan graves que para salvarle la vida tuvieron que amputarle ambas piernas. Esa tragedia le pone un rostro muy humano a todo esto. Absolutamente. Y es este final abrupto, junto con todo el secretismo de la Guerra Fría, lo que creó el vacío perfecto para que la imaginación popular lo llenara. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo insólito. Si los hechos ya son interesantes, las leyendas son de otro nivel. Totalmente. El mito número 1. La base 211. La fortaleza de hielo de Hitler. La teoría es casi una novela de espionaje. Postula que Hitler no murió en su búnker de Berlín en 1945, ¿Sino que escapó? que escapó, junto a una élite de científicos y oficiales de las SS, a una base secreta y ultra avanzada en la Antártida. Esta base, conocida como Base 211 o Neuschwabenland, estaría oculta en un oasis geotérmico bajo el hielo. Un momento, ¿Neuschwabenland? ¿De dónde sale ese nombre? Suena muy específico. Ah, y esa es la clave, porque esa parte se basa en un hecho real. En 1938, la Alemania nazi sí envió una expedición a la Antártida. ¿En serio? Sí. Reclamaron un área considerable llamándola Neuschwabenland o Nueva Suabia. Ese reclamo territorial, aunque nunca fue reconocido, es la semilla histórica de todo el mito. Ya veo. ¿Y la leyenda dice que la operación High Jump no era científica? No, sino una fuerza de invasión estadounidense para destruir esa base, y que se retiraron tan pronto, no por el mal tiempo, sino porque fueron repelidos por tecnología nazi superior. ¿Incluyendo los famosos platillos voladores? Los famosos Haunebu. Y para añadirle más leña al fuego, está el misterio de los submarinos. ¿Los U-Boats que llegaron a Argentina? Exacto. El U-530 y el U-977. Se rindieron en Mar del Plata meses después de la rendición de Alemania. La pregunta es obvia. ¿Qué estuvieron haciendo todo ese tiempo? Y la teoría conspirativa dice que su última misión fue transportar a Hitler o a otros altos mandos a esta base antártica. Es una historia increíble. Pero si esa ya es increíble, la otra gran leyenda es aún más fantástica. Mucho más. El mito número 2. El diario secreto del almirante Byrd. Esta es sin duda la joya de la corona de la mitología de High Jump. Años después de la muerte de Byrd, comenzó a circular un texto que pretendía ser su diario perdido. ¿De un vuelo específico? Sí, de un vuelo del 19 de febrero de 1947. Y la historia que cuenta es sencillamente alucinante. Según este diario, durante un vuelo de reconocimiento sobre el Polo Sur, Byrd se encontró con una anomalía. Sus instrumentos dejaron de funcionar y en lugar de un desierto de hielo, sobrevoló un valle verde, con ríos, vegetación. Y animales parecidos a mamuts. De repente su avión es flanqueado por extrañas naves en forma de disco, que lo aterrizan suavemente. Y lo llevan a una ciudad subterránea. Sabiduría llamado el Maestro. Y este maestro le dio un mensaje para la humanidad, una advertencia sobre el uso de armas nucleares, después de Hiroshima y Nagasaki. Un mensaje pacifista de una civilización avanzada que vive dentro de la Tierra. Y al final se le ordena guardar silencio. Exacto. Secreto de Estado. Es una narrativa de ciencia ficción, hecha y derecha. Lo fascinante ahora es ver cómo podemos tomar estas dos historias tan potentes y, bueno, contrastarlas con los registros históricos, con la ciencia. Es un ejercicio perfecto de pensamiento crítico. Empecemos por la base nazi. De acuerdo. A primera vista, la idea de una base secreta es atractiva. Pero, ¿qué tan factible era realmente? Logísticamente, era prácticamente imposible.
Pensemos en la expedición alemana de 1938. Duró apenas un mes. Un mes es nada. Nada. Tenían 2 hidroaviones y un barco. Apenas tenían equipo para sobrevivir, mucho menos para construir una base subterránea compleja a 250 kilómetros tierra adentro, sobre un glaciar que se mueve constantemente. Sería una de las hazañas de ingeniería más compleja de la historia, hecha en secreto. Es irreal. Y la geografía tampoco ayuda al mito, ¿verdad? Se habla de un oasis geotérmico. No. La zona donde supuestamente estaba la base, Drowning Mouth Land, es geológicamente muy estable y fría. No hay valles ocultos ni actividad volcánica que pueda crear un oasis de calor. Pero la prueba definitiva es... La ausencia total de evidencia física. Desde los años 50, miles de científicos de decenas de países han explorado esa región. Ha sido mapeada por satélite, por radar de penetración de hielo, y no se ha encontrado ni el más mínimo rastro. Ni una estructura, ni un artefacto, nada. Entiendo, pero ¿y la idea de que los aliados volvieron años después para bombardear la base con un arma nuclear? Esa parte es muy persistente. Esa es una excelente pregunta, porque nos lleva a otro caso, donde un hecho real fue distorsionado. La gente se refiere a la Operación Argus de 1958. Que sí fue real. Sí. Fue una operación militar estadounidense real y secreta con armas nucleares. Pero los documentos desclasificados cuentan una historia completamente diferente. ¿Y cuál era esa historia? Argus consistió en 3 detonaciones nucleares a gran altitud, pero no fueron sobre la Antártida. Ah, ¿no? No, a miles de kilómetros de distancia, sobre el Atlántico Sur. El objetivo no era destruir algo en tierra, sino probar la teoría de Cristófilos. ¿Qué era? Querían ver si podían crear un cinturón de radiación artificial para, digamos, freír la electrónica de los misiles balísticos soviéticos. O sea, nada que ver con una base nazi. Nada. Y además tenemos la prueba definitiva. Los análisis de los núcleos de hielo antárticos, que son como una biblioteca congelada de la historia, no muestran ningún pico de radiación local de 1958. El ataque nuclear nunca ocurrió. De acuerdo. Eso parece desmontar el mito nazi pieza por pieza. Pero el diario de Byrd es distinto. No depende de logística o geología, sino de un testimonio. ¿Cómo se aborda eso? El caso de Byrd es más complejo y en cierto modo más revelador sobre cómo se construyen las leyendas. Primero, lo más importante. El supuesto diario solo apareció públicamente mucho después de su muerte. O sea, no hay cómo comprobarlo. Exacto. No existe un documento original verificado que se pueda analizar. Es inverificable por definición. Pero Byrd era un explorador meticuloso, un oficial. ¿Eso no le da credibilidad? Ahí es donde se pone aún más interesante. Porque en 1996, en los archivos de la Universidad de Ohio, se encontró el diario real y verificado de Byrd, pero de su famoso vuelo al Polo Norte en 1926, el que lo convirtió en héroe. Un momento. ¿Me estás diciendo que el gran héroe, el primer hombre en sobrevolar el Polo Norte, probablemente no lo logró? El diario de 1926 revela que, por una fuga de aceite, tuvo que dar la vuelta antes de llegar al polo, aunque él, por los cálculos de la época, honestamente creía que sí lo había alcanzado. Eso cambia la percepción de su figura. Totalmente. Nos muestra que su legado ya tenía controversias, pero relacionadas con la precisión, no con civilizaciones intraterrestres. La narrativa pública de sus logros no siempre coincidía al 100% con la realidad. Y esto que mencionas de la narrativa pública parece ser la clave de todo. Precisamente. Y ese es el tercer punto. Las expediciones de Byrd eran empresas gigantescas que dependían enormemente de patrocinadores y de los medios. Claro. Sus famosas transmisiones de radio desde la Antártida, que la gente escuchaba como si fueran reportes espontáneos, eran en realidad meticulosamente guionizadas para que sonaran heroicas y entretenidas. Se estaba construyendo una narrativa. Exacto. En ese contexto de narrativas construidas, la idea de un diario fantástico encaja perfectamente, no como un hecho real, sino como una extensión de la forma en que su figura pública fue manejada. Entiendo. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda de la Operación High Jump? Pues nos queda una masiva demostración de fuerza militar en los albores de la Guerra Fría.
Una misión impulsada por el miedo a un futuro conflicto polar, pero envuelta, para el público, en el lenguaje de la ciencia y exploración. Y los mitos que la rodean, aunque no tengan base, son increíblemente reveladores. Nos hablan de las ansiedades de la sociedad de posguerra. El miedo a que los nazis hubieran escapado. La fascinación por tecnologías secretas y esa esperanza casi espiritual de que en algún lugar existían mundos ocultos más sabios y pacíficos que el nuestro. Es fascinante cómo ese legado de exploración continúa hoy, pero de una forma que Burt ni se habría imaginado. Sí, ¿verdad? En el mismo lugar, en el llamado archipiélago High Jump, los científicos hoy hacen estudios aeromagnéticos de altísima precisión, pero ya no con aviones tripulados arriesgando sus vidas, sino con drones. Y ya no buscan soberanía, sino conocimiento. Has dado en el clavo. La ciencia se ha convertido en la nueva moneda de credibilidad en la Antártida. Bajo el Tratado Antártico ya no se trata de plantar banderas, sino de publicar investigaciones. Exacto. Tu influencia en el continente se legitima a través del conocimiento que generas para la humanidad. Y esto nos deja con una última idea. Si en el mundo diplomático la ciencia es la moneda de credibilidad, podríamos pensar que estos viejos mitos sobre bases secretas se han convertido en una forma alternativa de moneda de credibilidad para ciertas comunidades en línea. Es un pensamiento muy interesante. Es asombroso que el lugar más desolado de la Tierra siga siendo un terreno tan fértil, no solo para la ciencia, sino para nuestra imaginación. Un recordatorio de que siempre buscamos historias que den sentido a lo desconocido. Si les gustó este análisis, no olviden comentar, dar me gusta y suscribirse para no perderse nuestro próximo análisis a fondo.